Sí, y dame para compartir pantalla con Ya la... están los permisos, ya todos pueden. Gracias. Listo, mis chinos. ¿Están viendo ahorita una diapositiva que dice Flannery O'Connor? Sí, señora. Perfecto. Maestra, arrancamos con el pie derechito. La profe, Natalia no tiene el micrófono encendido. Ahora me Ahora escuchan, ya sí me escuchan. ya, ahora Sí, sí. señora. Ok. Ahora sí vamos pues con toda. Entonces, como les venía diciendo, esta autora norteamericana que nace en el sur de Estados Unidos, tiene como unas perspectivas muy extrañas, porque, como les decía antes, esa guerra de secesión que se da entre el norte y el sur de Estados Unidos la va a marcar mucho y va a marcar mucho sobre todo ese sur de Estados Unidos. ¿Y en qué se va a ver? En todo el movimiento cultural que va a emerger como de ese lugar. Entonces, como ustedes saben, el sur de Estados Unidos era proesclavista porque tenía un movimiento agropecuario o agrario muy fuerte y el norte de Estados Unidos era más industrial. Entonces, al ser perdedor de la guerra de secesión, el sur de Estados Unidos, ahí hay una cantidad de movimientos que se empiezan a dar, sobre todo, como les decía, a nivel cultural. ¿Qué movimientos se empiezan a dar? No sé si, Mónica, vamos para la tercera diapositiva. Sí, Perfecto. que empieza, su literatura narra ese sur de Estados Unidos. Ahí le estoy corriendo, pero creo que, Dios mío, se perdió otra vez la diapositiva. ¿No la están viendo? Sebas, ¿estás viendo la diapositiva? Sí. Ah, bueno. Estamos viendo el nombre de la autora. No, no está corriendo. Ay, por Dios santísimo. Listo, ya. La otra, la siguiente, muy bien, la que sigue. Exacto, ahí. Entonces, ¿qué pasa en ese Estados Unidos cuando se pierde la guerra? Entonces, hay un movimiento tan importante como en la música aparece el jazz, aparece el blues y aparece el rock and roll. En la literatura aparecen autores tan importantes como William Faulkner, Harper Lee, Katherine Anne Porter y Carson McCullers. Carson McCullers y Catherine Harper Lee, sobre todo, van a llevar al cine muchas de sus piezas literarias. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una mujer que, como todos en el sur de Estados Unidos, había, digamos que un gran fundamentalismo religioso. Y eso se ve mucho en la obra de Flannery O'Connor. Bueno, seguimos con la siguiente, si les parece. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ella en lo feo veía y en lo absurdo veía revelaciones como de lo sagrado. Y los personajes de ella no solamente van desde fanáticos religiosos a ancianas En- testarudas y hasta criminales filosóficos. Uno en sus historias puede ver mucho lo grotesco y eso grotesco se convierte como en una ventana de la realidad o digamos que de la verdad. Hay una violencia y esto es muy importante y voy a hablar un poquito más despacio porque la violencia a la que estamos acostumbrados o creemos que de la cual sabemos es la violencia física, pero la violencia física no aparece en estos cuentos, aparece más bien una violencia espiritual y lo vamos a ver en el cuento. Y la redención llega a sus personajes como de una manera inesperada. Y lo que es la gracia divina de lo religioso, digamos que se oculta en actos muy, muy brutales. Vamos, si quieren, para la siguiente, donde hay una fotografía que se las quiero presentar, es en la sexta. ¿Estamos ahí?
Los pavos reales, sale una No, mujer más atrás, esa es la 8. Vamos a la 2 atrás. Esa, ahí está muy bien. Esta mujer que ven aquí es Flannery O'Connor. Al principio de la charla, yo les contaba que ella a los 15 años pierde a su padre por una enfermedad llamada lupus. Y esa enfermedad la siguió acechando a ella toda la vida porque ella muere también de lupus a los 39 años. A ella le detectan ese lupus 12 años antes de morir. ¿Y qué hace ella? Pues la decisión que toma es, yo me devuelvo para mi casa y a lo que me voy a dedicar es a escribir, y ese animalito que ven ahí a un lado es un pavo real. Flannery se dedica en sus últimos años a cuidar pavos reales y a escribir poseídamente. O sea, era una mujer que dedicó todos sus últimos años en realidad a la escritura. Seguimos, si quieren, con la siguiente. Eh, Ella asistió a digamos que a una escuela que se llamaba Peabody High School, de donde se graduó en el 42, y después entra como una escuela que se llama Georgia State College for Women, que en ese entonces era solamente como una especie de universidad para mujeres. Ya ahora es una universidad más grande, de donde se gradúa en el 45 en ciencias sociales. Y se dice que ella produjo como una cantidad de dibujos, también dibujaba, pero esos dibujos no se pudieron encontrar, no hay copia, busqué pues en todas partes a ver si podíamos como ver como esos rasgos de artista de ella y cómo se fundía lo literario y lo artístico, pero no hubo posibilidad. En el 46 ella empieza a asistir a un taller de escritores y allí mismo empieza a estudiar periodismo. Conoce a un autor que se llama Andrew Little, que durante muchos años fue editor de una revista, se llamaba Sweet Review. Esa revista fue la que primero le abrió como las puertas para publicar varios de sus cuentos. Esto es clave en los escritores, y como yo sé que muchos de ustedes o algunos pueden estar siendo escritores en ciernes o tienen intenciones de escribir, los primeros pasos de los escritores casi siempre se dan en este nivel, escribiendo artículos digamos, cuentos o relatos o ensayos para revistas literarias. Eh, entonces, ahí es donde ella empieza a empezar como a escribir. Hay muchas reseñas de libros de su autoría que salieron publicados, digamos que en periódicos católicos de Georgia, y eran como confrontaciones teológicas y éticas, digamos que como preguntándose hacia los que eran en ese momento los teóricos del tiempo en referencia a la religión. Seguimos, si quieren, con la diapositiva que continúa. Ahí vamos a ver, esta es Flannery, y lo que ven al lado es un dibujo que hacen de ella, y ella escribe a una amiga, y le manda esta foto y le dice que ese es un autorretrato, pero que ella es la de la izquierda y la de la derecha es la musa. La de la derecha, como pueden ver, es un pavo real, me imagino que una hembra. Bueno, seguimos, porfa. Vamos a entrarnos aquí, pueden ver a Flannery. Me imagino que aquí podría tener unos 35, 32 años, se ve un poco mayor. Seguimos, vamos a adentrarnos un poco como en lo que fue su Mire, obra. loco. Aló, hola, ¿vamos bien? Vamos bien. De O'Connor se sabe que escribió dos novelas. Esta que es Wise Blood, que fue adaptada al cine por John Huston. John Huston es el padre de Angelica Houston, que no sé si se vieron en algún momento Los Locos Adams. La madre de Los Locos Adams es la hija de este gran director norteamericano. Esta versión cinematográfica, sin embargo, pasó muy desapercibida, igual que la novela. Y tiene otra, que se llama The Violet. Hola, ¿sí me escuchan? sí, se te escucha perfecto, sino que debe ser que alguien tiene el micrófono abierto. Ok. Entonces, como les decía, esta otra novela que se llama The Violent It Away, eh,
no tuvo tampoco tanto éxito, pero de todas maneras fue como su lanzamiento y como su posicionamiento en yo ya estoy posicionada, pues, o sea, ya existo como escritora. De todas maneras, cabe destacar que la obra de Flannery es más destacada o como más reconocida por sus cuentos. Pasemos, si quieren, a esta otra diapositiva, donde aparecen estos dos libros de cuentos, que esos sí son más conocidos. Entre los dos libros hay 31, 32 cuentos publicados, y el uno se llama Un hombre bueno es difícil de encontrar, y la otra que más o menos la traducción es como todo lo que sube tiene que converger. Yo creo que el posicionamiento de esta mujer como artista se da más a través del cuento que de la novela. Su fuerte, digamos, está más en este tipo de escritura corta que en las novelas, así una de sus novelas haya sido llevada al cine. Lo que más la posicionó a ella como artista en realidad es la escritura. Seguimos, si quieren, para la otra. Bueno, sí, como les decía, fueron 31 cuentos. A ella se le va a asociar como con un género de literatura fantástica y terror que surge en Estados Unidos a finales del 19 y a principios del 20, que se llama el gótico sureño, y que tiene como temas muy oscuros y grotescos que digamos que destacan la locura, la violencia, la decadencia. Y estos son temas que, si ustedes han leído literatura norteamericana, se van a dar cuenta que aparecen mucho en esta clase de literatura. Estados Unidos tiene algo muy característico, y es que a la vez de ser un país muy, muy exitoso, como ustedes lo saben, aunque en estos momentos pues no sabemos qué está pasando allá, pero es un país que industrialmente, comercialmente ha tenido mucho auge y políticamente es muy fortalecido, tiene un lado B que es muy extraño, porque en la literatura los personajes literarios de Norteamérica son muy, muy fuertes y digamos que muy atractivos, pero no porque sean exitosos o grandes empresarios. No, ese lado B, digamos que de los personajes norteamericanos que ustedes ven en autores como Raymond Carver, no sé si conocen digamos, a Lucía Berlín y a otros novelistas que son sí llamas del gótico sureño, que son como William Faulkner, aquí los tengo, Margaret Will, Flannery O'Connor, Carson McCullers, Tennessee Williams, Truman Capote. Todos estos autores que aparecen acá son personajes, autores que exploran más como lo oscuro, el lado B. Yo digo que Estados Unidos tiene un lado B y es de esos personajes que no se quieren montar o no se montan en ningún momento a esa escala exitosa, sino que van llevando su vida de otra manera. Así esa mole tan impresionante de industrialización norteamericana sea tan fuerte, ellos deciden como ir por otro lado. Por ejemplo, tenemos a Jacques Kerouac, que tiene un libro que se llama En la carretera. Y uno va a ver como personajes que van para otro lado, que no trabajan, que van viendo el paisaje, muchos de ellos, digamos que inmersos en el alcohol o en las drogas, que escogen otra clase de vida. Estos son personajes que utiliza como esa clase de literatura, digamos que gótica sureña. En los cuentos de Flannery, uno siempre encuentra, y lo que les venía diciendo, hay personajes que son moralmente defectuosos y que interactúan con personas con algún tipo de incapacidad. Recordemos que ahorita vimos a una Flannery en muletas, una Flannery que tenía, digamos que una discapacidad física, y yo sé que como ustedes leyeron el cuento, van a encontrar algún rasgo característico por allá que se les parezca al personaje de Hulka. Entonces, ya más adelante vamos a ver qué pasa ahí entre un autor cuando decide narrar desde la autoficción o cuando se nutre de su propia vida para mostrar una historia. Eh, Ella, sin embargo, esos personajes, ustedes lo pueden ver, no los retrata de una manera triste o desahuciada, sino que ella es irónica y a menudo también es muy pesimista. Y aunque no lo crean y ella fuera tan religiosa, uno encuentra cierta crítica como oculta
acerca de la religiosidad. Seguimos en el que sigue, el arte del cuento. Bueno, muy bien. Este texto que viene a continuación es de un ensayo que escribe Flannery, digamos que haciendo introspección o análisis acerca de qué es un cuento, porque los cuentos tienen toda una teoría y son muy distintos a lo que es un relato. Ahora de pronto compartimos impresiones acerca de lo que es un cuento. Para ella era una acción dramática completa y los cuentos, según ella, buenos, demuestran los personajes, demuestran por medio de la acción. Y esa acción es controlada por medio de los personajes. ¿A qué me refiero? Eh, Cuando ustedes encuentran en un texto un personaje que les llama la atención, digamos, por oscuro, por envidioso, por odioso, por mal encarado, por irrespetuoso, ustedes no van a encontrar a un narrador, que es quien narra, quien habla, puede ser un narrador omnisciente que está arriba mirando lo que hay ahí en el cuento. Ustedes no van a encontrar a un narrador diciendo, este personaje es envidioso, este personaje es malo, este personaje no. Ustedes van a encontrar que esos personajes muestran quiénes son a través de la acción. Y en este cuento que sigue a continuación, del que vamos a hablar, se puede apreciar eso muy, muy nítidamente. Dice Flannery que como consecuencia de toda la experiencia presentada al lector, se deriva el significado de la historia. Por mi parte, prefiero decir que un cuento es un acontecimiento dramático que implica a una persona en cuanto comparte con nosotros una condición humana en general y en tanto se halla en una situación muy específica. Un cuento compromete de un modo dramático el misterio de la personalidad humana. Dice otro autor, que se llama Ricardo Piglia, que el cuento siempre tiene dos historias. Una velada, casi no se ve, y otra que muestra el contenido de la historia. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Continuamos con lo que dice Flannery. Para el escritor de ficciones, en el ojo se encuentra la vara con la que ha de medirse cada cosa. Y el ojo es un órgano que además de abarcar cuanto se puede ver del mundo, compromete con frecuencia nuestra personalidad entera. Involucra, por ejemplo, nuestra facultad de juzgar. Juzgar es un acto que tiene su origen en el acto de ver. En la escritura de ficción, salvo en muy contadas ocasiones, el trabajo no consiste en decir cosas para los que escriben, sino en mostrarlo. Ustedes no muestran a una mujer que está sufriendo. Ustedes no narran y dicen esa mujer está sufriendo, ustedes la muestran sufriendo. Hay algo muy importante con la palabra juzgar ahí que les quiero resaltar, y es que cuando hablamos de juzgar, la literatura por lo general no juzga. La literatura simplemente muestra. En la literatura, esos personajes que nos parecen tan odiosos, el autor, el narrador, no siempre nos va a decir, ese personaje es odioso. Simplemente va a mostrar a ese personaje siendo odioso y sin juzgarlo como bueno o malo. Simplemente lo deja ser ahí. Eso es lo que tiene la literatura como la vida, que cada quien va ejerciendo su papel y quien juzga es como quien lo ve, pero nunca el narrador, nunca desde la parte literaria. ¿Quieren seguimos con lo que sigue? Bueno, pero no el otro. Un buen cuento no puede ser reducido, solo puede ser expandido. Un cuento es bueno cuando ustedes pueden seguir viendo más y más cosas en él y cuando, pese a todo, sigue escapándose de uno. En la mayoría de los buenos cuentos, la personalidad del personaje es el que crea la acción de la historia. Como les decía ahorita, es el carácter del personaje por donde nos vamos a ir. El carácter de Ulga es por donde vamos a explorar ahorita. ¿Quién es ese personaje y por qué se lleva a cometer esas acciones que ella comete? Eh, si se parte de un personaje real, estamos en camino de que algo pase antes de empezar a escribir. No se necesita saber qué, esto lo estoy diciendo para los que escriben. En verdad, puede ser mejor que uno ignore cuando está escribiendo lo que va a suceder. Cada quien debe ser capaz de descubrir algo en el cuento que escribe. Y eso lo vamos a ver si ustedes tienen escritura. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
Bien, bien. ¿Todo bien? Vamos bien. Bueno, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Eh, a ver, ella no escribe como una ficción que sea como que vaya a contar lo que viene con la literatura católica de su época. Ella dice que el propósito del escritor debe ser evidente, pero no siempre con didactismo. El autor no tiene por qué estar enseñando al lector situación, el autor como narrador. Ahora, que uno de los personajes termine aprendiendo muchas cosas, eso sí sucede, porque los personajes muchas veces terminan siendo espejos de algunos de nosotros. Muchos nos encontramos en esos personajes sin darnos cuenta. Flannery utiliza un recurso que a mí me parece muy importante y es que utiliza la ironía. Y la ironía permite muchas veces que esos personajes que son tan fundamentalistas, tan religiosos, tan retrógradas, se puedan ver de otra manera y nos puedan causar como risa, como ver que todo eso que tiene una vara tan rígida pueda ser mirado desde otra perspectiva. Ella tenía, digamos que, y eso se nota en todos sus relatos, un humor muy sardónico y, y estaba como muy basado como en las percepciones de sus personajes, en que a veces eran ciegos como para ver el destino que les esperaba. Y otra fuente de humor, dicen los liberales bien intencionados, es que relata a ese sur de los Estados Unidos de una manera muy especial. Recuerden, como dijimos al principio, que estamos hablando de un sur de Estados Unidos que venía de una guerra de secesión, que había perdido esa guerra y que de todas maneras era un sur esclavista, porque ellos de verdad apoyaban el esclavismo. Y ella trata como de burlarse de esa doble condición. A veces esos personajes como en esas incapacidades, que son incapaces a pesar de que tienen como una, digamos que una discapacidad física o, o algo que los pone por debajo, ya sea la raza, la pobreza o que son fundamentalistas, ella le gusta utilizarlos para mostrar que ese mundo, digamos que secular de esa época, del siglo XX, venía fracasando. Digamos entonces, para el siguiente, vamos a empezar entonces ahora sí con este cuento que se llama La buena gente del campo, que dicen que comienza como si fuera predecible y como si fuera una intriga rosa, pero termina, digamos que en una historia escalofriante, pero no de la manera convencional, sino de una manera horripilante por poder ver personajes tan humanos y como con tanto vinagre y tantas cosas crueles que presentan de una manera muy fidedigna a esos, digamos que a esos personajes que vivieron en esa época en el sur de los Estados Unidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, es posible, Mónica, que miremos el texto en Word. Sí, entonces dejo de compartir pantalla con las diapositivas y abrimos el texto. Bueno, chicos, entonces ahorita cuando la maestra nos convoque, chévere que abran sus micrófonos y participemos, eh, ya que ya que trabajamos y leímos el cuento. Por favor, mientras que yo voy abriendo el texto, no olviden llenar el formato de asistencia que nos pide la red Relata para seguir como apoyando estos espacios con la participación de ustedes. ¿Ya está abriendo, maestra? Yo sí quisiera preguntar, ¿cuántos alcanzaron a leer el texto? ¿Uno, dos? ¿Ninguno? Si no, Yo sí lo hice, Sí, claro. José Luis lo Sí, Y hizo. yo Qué también. bien. también yo lo leí. Bueno, Yo también lo leí. bueno.
Bueno, muy bien. También. Digamos que este texto, la primera vez que se publica en una revista, como les decía ahorita, los grandes escritores empezaron a escribir casi todos en revistas, relatos, cuentos. Este se publica en 1955 en una revista llamada Harper's Bazaar, que era más bien una revista como de corte femenino, pero sin embargo, pues tenía una fuerte, digamos, oleada de personas que lo leían y alcanzó a llegar a un público general importante. Ya lo Eh, estoy compartiendo, maestra. ya los Yo no sé si ustedes saben que en la literatura, como en el periodismo, es muy importante el primer párrafo de un texto. Hay varios géneros literarios, ustedes lo deben saber. Hay géneros como la crónica, el reportaje, la noticia, eso en el periodismo. En la literatura existe la novela, el cuento, la poesía, y digamos que el cuento tiene como unas características muy específicas que comparten, digamos que algunas narraciones de lo escrito, sean periodísticas o sean literarias. El primer párrafo para quien escriben es fundamental. Si usted coge al lector en el primer párrafo, lo coge para siempre. Si usted logra que un lector se le quede en el primer párrafo y siga de ahí en adelante, usted lo está haciendo bien. ¿Qué pasa en este primer párrafo? Encontramos, y ahora les decía, para que tomen nota de eso, que en un cuento siempre hay dos historias. ¿Qué vamos a encontrar en este primer párrafo? Dos mujeres teniendo una conversación. ¿Alguien me puede decir quiénes son estas mujeres? ¿Qué vieron ustedes en estas mujeres? José Luis, pero es que Sí, veo que están con el micrófono cerrado, a los que alcanzo a ver. yo ya lo abrí. Bueno, te escucho. ¿Qué viste tú de estos personajes en este primer párrafo? Sí, primero es una escena como en el campo, ¿cierto? Entonces hay una señora que tiene una finca que necesita que alguien, una familia la cuide, pero describe a esa persona que va a emplear como muy chismosa, Ajá. ¿sí? Como muy chismosa. Entonces es una relación, pero que logra un equilibrio, es decir, esta persona permite que esa persona la cuide y también cuide a su hija que es discapacitada, Sí, pero se ve una relación muy tensa, ¿sí? sí, Como de dos exacto. clases sociales bien diferentes o se quieren diferenciar entre ellas, se soportan, no sé, algo así. Eso es muy importante, José Luis, porque ahí me decías, diferentes de pronto clase social. Miren que desde el primer párrafo nosotros ya estamos viendo dos personajes que son distintos socialmente. Y acuérdense que nada en la literatura es gratuito. Cuando les decía ahorita que había una guerra de secesión en ese momento, anteriormente en Estados Unidos, y estábamos hablando precisamente de que había un problema de racismo fuerte porque el sur de Estados Unidos era muy racista. No es casual que eso esté sucediendo aquí, que hay dos mujeres hablando, pero la una era la contratante y la otra era la persona que iba a estar a cargo. Eh, Esas dos mujeres, nada es gratuito, como les venía diciendo, van a tener características muy importantes, que si ustedes se ponen a mirar, la autora no va a perder ni un solo detalle. Cuando nos hablan al principio de la señora Prima, que es la señora supuestamente que está ahí, que es la que empieza a tener esa expresión nerviosa, que es como contrariada. Esa señora Freeman que ven ahí tiene, ese apellido tiene una característica importante. Freeman significa hombre libre. Flannery O'Connor no pone ninguno de los nombres que están ahí casualmente. Créanme que todo ha sido hilado para decir las cosas. No va a ser casual entonces que esta señora se llame Freeman, que la otra mujer que aparece aquí, que se llama la señora Hopwell, tenga ese nombre tan característico que significa buena esperanza, una persona buena que creía en los demás.
Yo diría que si uno pudiera hacer una traducción más literal del texto, diría que ingenuo, y lo vamos a ver más adelante. Vemos estas dos mujeres teniendo una conversación y más adelante entra otro personaje. ¿Quién me puede decir qué otro personaje? José Luis, que habló ahorita y ahora tiene el micrófono apagado. Entra la hija, creo. Entra Ahí, la hija, exacto. ¿Cómo se ahí, llama esa hija? Eh, Joy creo que era. Joy, Joy, muy bien. Joy, que no es tiene otro casual. nombre. Hola, escucho, alguien quiso hablar. Sí, tiene Exacto. otro nombre. Helga. ¿Cuál es el nombre? Helga. Hulka, claro, ella después se cambia de nombre, pero el nombre que esta mujer tenía de nacimiento por el que fue bautizada era Joy. ¿Qué significa Joy? Casualmente y extrañamente, Joy significa felicidad. El nombre Ah, por el que ella se va a cambiar más adelante va a ser Hulga. Y Hulga significa multitud. Ahora vamos a ver por qué, porque es extraño. Pienso que la traducción no es tan literal, que no hay, ahí no hubo como tino en la traducción. Pero bueno, vamos a ir mirando. Eh, ¿Qué encontraron ustedes hasta ahora de, digamos que de característico del personaje de Joy con la autora? ¿Qué le ven? La no, pues es que discapacidad que tienen. Exactamente. Vemos a Sí. una mujer que tiene una discapacidad, pero que esa discapacidad se parece mucho a la de la autora. Vimos a una autora que tenía lupus y aquí vemos a una mujer que entra en escena también con muleta. Muchas veces la literatura, como ustedes saben, se basa en la autoficción. Hay autores que se basan en su propia historia para crear personajes y eso puede enriquecer mucho los textos. No es casual entonces que esta mujer se base de una persona, digamos, discapacitada para ir narrando una historia. ¿Qué clase de persona le vieron, qué características le vieron a Joy? Que era una mujer como desconfiada, una mujer que no le creía mucho a la persona que entró a trabajar allá, que es quién, que es la señora Freeman, la señora, digamos, Libertad. Había como un rechazo de Joy por esa clase de personajes, mientras que la mamá, como ya les había dicho y como ya lo habíamos visto, era una mujer que tenía como buena esperanza, como que todo lo aceptaba de buena manera, como que lo aceptaba bien. ¿Qué más vieron ustedes hasta este momento en el cuento? Yo vi la falta de expresión, una persona que era alejada, tal vez por su misma condición, y creo que se parece mucho a la autora, ¿no? Por lo que he escuchado que Natalia nos describió ahora. Sí, tienes toda la razón. Era una mujer que de todas maneras es una mujer que estudió, eso es muy importante. Era Mm. una mujer que estudió y se retira al campo. Mire que no es casual que el título se llame La buena gente del campo. Y después vamos a encontrar unas características que unen mucho. Hola, escucho a alguien. Tranquilas. ¿No? Micrófonos abiertos. ¿Quieres participar? Yo también pienso que Joy, que después cambia su nombre a Ulga, deja como, o sea, a la escritora O'Connor puede plasmar, puede hacer su catarsis ahí, colocando en ese personaje una máscara intelectual que ella también quiere y como en su propia compasión, como en su propia defecto físico, por llamarlo de alguna manera. O sea, utiliza Joy para una máscara intelectual. Eso es muy cierto, Germán, ¿cierto? Sí, señora. Es muy cierto y es una máscara intelectual, pero a la vez, miren qué tan extraño, que es una máscara de la que ella se ríe. Y eso es una gran capacidad que tiene esta autora, porque
es una posibilidad de reírse de ella misma y reírse de este personaje, porque uno ve que Joy, a pesar de que aparenta ser tan fuerte, es una mujer que tiene esta discapacidad, pero esta discapacidad ella la supera porque es una mujer muy estudiada, digamos muy educada, y eso la pondría en otro nivel diferente a la supuesta buena gente del campo que no tiene estudios, los estudios que ella tiene. No sé si se dan cuenta que siempre la autora va recalcando que ella sí había ido a la universidad, que ella sí había ido a estudiar y que ahora al devolverse la vida le parecía muy distinta en el campo y que si ella no tuviera esa discapacidad, era seguro que no estaría en ese lugar. Tienen hasta ahora, ¿qué más ven en ese personaje de Hulga que les haya llamado la atención? Yo lo que veo en ese personaje, buenas noches, mi nombre es Elsa, Como, es que ese personaje tiene como un corte y yo pienso que por eso ella reinicia su vida dándose otro nombre, ¿no? Porque es sí. como un nombre, el de antes y el del después. Y también en la narración habla de que ella, digamos, que estudiaba muchísimo porque siempre tenía una razón para salir hasta que llegó al doctorado y pues ya ahí se le acabó el estudio porque no podía hacer nada más, pues por la época entiendo yo que no podía hacer, digamos que fuera del doctorado nada más. Sí. Entonces esa es otra característica que se le vio y algo que hacen énfasis es que estudió filosofía, también ciencias, sí, filosofía, ¿sí? Y de cierta manera, si uno lo relaciona con la autora, pues ella también estudió muchísimo. Y, y hacer como como ese contraste entre lo que está viviendo en ese momento y lo que vivió antes, ¿no? Y cómo ella usa como esa discapacidad para esconderse en los libros y en el estudio, ¿sí? Como superando eso. Exacto, exacto, Elsa. Qué pena que no me había dado cuenta que no estaba con la cámara abierta. Les pido disculpas. Elsa, eso que estás diciendo sí es muy real, porque de todas maneras ella escondía como su incapacidad o su discapacidad en haberse superado a través de los estudios. Pero vamos Se- a ver lo que viene a equiparar ahí, porque es un personaje al cual muchos podrían tenerle como compasión, pero la autora no la va a mostrar con compasión. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo quiero saber de pronto si ustedes han visto algo, les voy a poner ese texto, no se enreden, simplemente lo vamos a hablar, si no lo conocen, de una vez lo van a conocer. ¿Alguno sabe qué es la intertextualidad? ¿No? Bueno, vamos No, a eso ver no. qué es intertextualidad, sencillito y sin enredarnos mucho. La intertextualidad es como un autor, y a los que vayan a escribir, se vale de otros personajes, ya sean míticos o de otros textos literarios o personajes históricos, y los incorpora a los textos. Entonces se vale de ellos para poner ejemplos. Yo quisiera que nos fuéramos a la página 3. Al final de la página 3 hay un párrafo que empieza, no la llamaba de esa manera delante de la señora Hopwell. Ahí, ah, Mundo la página 3 empieza, de una gran paciencia pensó que nada era perfecto a y que ver, tenía con los sí, Friedman, exacto. Al final de ese párrafo, de esa página, perdón. no la llamaban de esa manera eh, delante de la señora Hopper que se hubiera enfurecido, pero cuando ella y la muchacha se encontraban juntas por casualidad fuera de la casa, ella decía algo y agregaba el nombre de Hulga al final y la corpulenta y miopa Joy Hulga fruncía el ceño y se sonrojaba como si le hubieran violado su intimidad. sí, miren qué tan tenaz. Aunque la madre y la señora Freeman y la señora Hopwell eran muy amigas, había algo que detectaba la señora Freeman en Hulga o en Joy, que no se lo decía delante de su madre, ella no le iba a excavar ahí, pero Hulga sabía que ella no le tenía
como del todo confianza a esta señora Freeman, a esta señora supuestamente tan libertaria. Y no le tenía confianza porque de alguna manera Hulga no se fiaba como la madre de la que era llamada la buena gente del campo. Y no lo vamos a, no es despectivo lo que estamos utilizando acá, sino que era un término que usa la autora para burlarse al revés, una burla que se equipara con el mundo al revés. En ese párrafo tenemos un primer ejemplo de intertextualidad que les quiero mostrar. Dice, tenía la visión de un hombre que trabajaba como el feo y sudoroso Vulcano, que permaneció en el horno y a cuya llama presumiblemente la diosa debía acudir siempre que él así lo deseaba. Aquí tenemos un primer intertexto. ¿Qué estamos mirando? A Vulcano, que es el dios del fuego, y que la autora lo utiliza para nombrar un ejemplo. Quienes escriban, quienes lean, siempre cuando uno está haciendo el recorrido de un texto y se encuentra con estos personajes, se da cuenta uno del bagaje del autor y por qué utiliza es X o Y personaje para, digamos que, magnificar una historia o magnificar algún personaje, ¿cierto? Entonces miren que no hay algo ahí gratuito, los autores siempre tratan de buscar algo que les pueda engrandecer la historia. Y esos intertextos también abren posibilidades para narrar algo que viene más adelante y que no deja que el cuento se cierre del todo, sino que permite como que tuviera más ventanas. En el arte, cuando ustedes miran, por ejemplo, una casa que tiene un cuadro, el cuadro siempre es una ventana. Y yo diría que en los cuentos estas son ventanas, ventanas que te permiten ir escuchando una historia y de pronto ver una ventana que te permite mirar más allá y adentrarte en otra clase de personaje. ¿Alguno de ustedes encontró otro personaje o otro intertexto que le haya llamado la atención hasta ahora? No, yo no, porque no hice de eso. No recuerdan hasta ahora, pero puede que más adelante lo veamos. De pronto el chico que vendía las Biblias, me parece, Eh, porque él, sí, sí, te escucho. porque él hacía como la parodia y al final nos damos cuenta que no es tan entregado a la religión por sus actos. Eh, Pero, pero creo que hay intertextualidad porque él habla mucho de ese libro, ¿no? Sí, Y, él habla y- mucho de la Biblia y esa sí puede ser otra ventana de texto, claro que sí. Además, sí. la religiosidad, recuerden que el sur era muy religioso, que no es gratuito, que en el sur hubiera esta clase de personajes que eran todo lo contrario a lo que parecían. Yo quiero que nos vamos para la página siguiente, también al final de la página, vamos a encontrar un guión de diálogo que empieza, mujer, miras alguna vez en tu interior y ves lo que no eres, Dios mío, había chillado dejándose caer nuevamente y mirando su plato. ¿Estamos? ¿Lo encontraron? Mm, Sí, señor. Esa, Mujer, miren que ahí dice, Malebranche tenía razón. Esta frase es de esas frases que cuando uno lee literatura le encuentra un sentido, digamos que filosofal o un sentido que uno descubre que hay otra cosa que se y quiere decir. la verdad, yo tenía Hola, escucho, ¿quién quiere hablar? su propia luz. Exacto. Esa frase para mí es muy diciente, es una de las frases como que más lo cuestiona en el texto, porque es, ¿alguna vez miras en tu interior y ver lo que no eres? Dios mío, había chillado dejándose caer nuevamente y mirando su plato. Miren ahí, miren otra intertextualidad. Malebranche tenía razón. No No son, son su propia luz. miren esa frase. Y Malebranche es un personaje que fue un filósofo francés. Ya Sí, que entrarnos pues a la historia de Malebranche, pero una de sus frases
es que de verdad, cuando miramos hacia adentro, ¿qué miramos? ¿Qué es lo que vemos? O vemos lo que no somos. No somos nuestra propia luz. ¿Qué es lo que vemos cuando nos miramos hacia adentro? Bueno, sigamos. Yo tengo varios resaltados que veo que aquí que no están saliendo, pero bueno. Perdóname ahí un momentito. Con Sí, respecto a eso, yo quiero hacer un comentario. Y es tranquilo. que esa frase a mí me trae internamente en la parte donde decía que ella era corpulenta y miope. Y si uno mira, a veces o sea, el contexto de ser una mujer muy corpulenta es que ella también escondía como mucho sus cosas, o sea, se protegía demasiado. Entonces eso hacía que ella físicamente también mostrara un aspecto que no era el propio de ella, que más adelante pues se ve. Sí, exactamente. Claro, es que ella no dejaba que se viera muy bien quién era ella, porque ella se escondía detrás de esa enfermedad y se escondía como a todo ese grupo de personas que la rodeaban. Más adelante, si nos vamos a la siguiente página, eh, Yo hoy se pasaba el día sentada. quiero que me leas esta frase que empieza así, empieza la ciencia por otro lado. ¿La leemos por favor? Sí, Ciencia, por otro lado, tiene que afirmar nuevamente su sobriedad y seriedad y declarar que solo le preocupa lo que es, lo la que nada. es. ¿Qué otra cosa puede ser para la ciencia sino Ella lo horror, fantasmagorías? Si la ciencia tiene razón, entonces hay algo que permanece firme. La ciencia no desea saber nada acerca de la nada. Eso es, después de todo, la actitud es estrictamente científica frente a la nada. No sabemos al no desear saber nada acerca de la nada. Miren que ese texto que está entre comillas, ella, ¿de dónde aparece? Un día la señora Hopwell había cogido uno de los libros que la muchacha acaba de dejar y abriéndolo al azar leyó. La mamá Ah, de sí. Joy empieza a buscar esta pelada, qué es lo que tiene en la cabeza, qué es lo que ella está leyendo. Y este textico de no somos nada va a aparecer más adelante. Ténganlo ahí remarcado, porque ahí es cuando la madre empieza a darse cuenta de qué es lo que esta muchacha tiene en la cabeza y porque está mirando, digamos que ustedes saben que el método científico es muy riguroso y mira unas cosas muy distintas a lo que en realidad puede mirar, digamos que la literatura. Eh, eh, el método científico puede arrojar una estadística, mientras que lo literario o la vida misma no. Entonces, No, hola, ¿quién me habla? Mari, tienes abierto, María Ángel, tienes abierto tu micrófono, entonces siléncialo por favor un momento, gracias. Listo, maestra. Eh, bueno, vamos a seguir, por favor, Natalia, es ahí cuando la autora pues utiliza esta herramienta y esa doctrina filosófica, pues que cuando leen esa frase, pues esa doctrina del nihilismo, que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. sí, mira cómo tú estás haciendo una asociación no sé si es desde Nietzsche, de la nada y el nihilismo, del no creer en la nada. Ahí lo que tú Ujú. me estás hablando es de pura intertextualidad, es traer otros autores. Aquí no dicen quién es, ¿cierto? Pero lo ponen entre comillas. ¿Qué está haciendo esta autora? Traer otra teoría, otra vez desde la intertextualidad, para presentarnos quién es el personaje y cómo piensa. A nosotros no nos van a decir que Joy no creía en la nada, pero la mamá simplemente se asoma a lo que esta chica leía y se va a dar cuenta de que era por dónde estaba pasando. Miren la manera como un narrador puede presentar un personaje sin tener que entrar a describirlo, simplemente mostrando qué lee. Yo no sé si ustedes saben que muchas veces en algunos círculos, digamos que yo tuve un amigo que era religioso
pertenecía a una comunidad religiosa. Y los libros que leía los tenía que forrar para que no se dieran cuenta de su comunidad que estaba leyendo. No voy a decir la comunidad, obviamente, para qué. Pero es una manera de mostrar por dónde estaba pasando el personaje, sin necesidad de decir quién era, simplemente mostrando por dónde andaba, cuáles eran sus búsquedas, qué era lo que ella quería mostrar, qué era lo que quería. Vámonos más adelante, donde aparece en la página siguiente, digamos que ya en la 6, eh, y aparece este personaje. ¿Qué me pueden decir de este personaje? ¿Quién recuerda el nombre del personaje, del vendedor de Biblias? Pointer, Manley Pointer. ¿Saben ustedes qué significa ese nombre? Es algo así como una raza de perros que era cazadora. Harry Potter Ah, era un personaje cazador. Así, mire que otra vez Flannery O'Connor nos sorprende poniendo personajes que uno dice, pero en inglés de pronto nos perdemos por no tener la traducción literal, pero los invito a que cada que ustedes lean, vean el esfuerzo que hay detrás de ese autor buscando un nombre preciso para poder caracterizar ese personaje. Quiero, quiero mostrar mucho esa entrada, porque esta página 6 es cuando entra este personaje y la manera en que, sin ella decir que el tipo, ni lo voy a decir yo, díganme, en primera impresión, ¿qué creen ustedes? ¿Qué clase de personaje es este? Una persona hipócrita, doble, manipuladora, en resumidas cuentas, hijo de mi chica. Mónica, sí, es un personaje, no solamente que es manipuladora, sino que es muy astuto. Es un corrupto moral. Sí, pero Tiene acuérdate una que fe vacía. es una fe vacía, totalmente vacía y manipulada. Pero acuérdense que la literatura trata de no juzgar, simplemente ella pone ese mundo para que aparezca en esa finca, digamos, o en esa casa de campo donde vivían estas dos señoras, estas tres con la hija y otras dos que van a aparecer más adelante. Y lo ponen, y miren este texto, miren la manera como este diálogo empieza a manipular, y miren, y eso es muy importante que ustedes lo sepan, los que escriben, muchas veces los títulos de los cuentos salen del mismo texto. No es que el autor vaya y busque un título. Miren esto, lo que dice acá. Bueno, señora, le diré la verdad. Hoy en día no hay mucha gente que quiera comprar Biblias y además sé que soy muy simplón. No sé cómo decir algo, lo digo sencillamente. Solo soy un muchacho del campo. A la señora que ya habíamos dicho Hopwell, que era como inocentona, en su manera como de ver el mundo, ella adoraba o decía que ella quería mucho a la gente del campo, ¿cierto? Y al él decirle eso, como que le hubiera prendido un bombillo. El muchacho la reta y le dice, la gente como usted no quiere. Se congeló. Hola, Hello, sí, se ya estás con nosotros. congeló. ¿se congeló? ¿Vamos Sí, bien? Mónica. quedaste sí, sí, te congelaste 5 segundos, pero ya. Bueno. Y el texto queda antes, Moni. No es, ya ibas muy adelantada. El texto que ella está mencionando está antes. Página Estoy 6. aquí en Bueno, señor, la verdad, no hay mucha gente que quiera comprar Biblias y además sé que soy un simplón. No sé cómo Así decir se algo. ya. Lo digo sencillamente. Solo soy un muchacho de campo. Muy bien. Ella, ahí mismo la pica. Miren que él tiene la capacidad de como voltearle las cosas a ella y metérsele por ahí. Vaya, gritó ella. La gente buena del campo es la sal de la tierra. Ojo con la sal de la tierra, porque la sal de la tierra va a ser muy importante más adelante. Como les decía ahorita, ese nombre de él es un nombre ficticio y es como un nombre de una raza de perro que ayudaba a los cazadores a encontrar como las presas.
y el nombre de Pointer y también tiene de alguna manera una connotación fálica, fálica. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Él es una especie, y no nos asombremos cuando vemos que él es una especie de cazador y que busca mujeres vulnerables, como ya vamos a ver para qué, no voy a hacerles spoiler todavía, pero él caza mujeres y no es esta, y mujeres vulnerables, pero nosotros diríamos que Joy o Olga no era una mujer vulnerable, que nosotros vemos a esa mujer más bien como una mujer fuerte, pero en realidad no lo va a hacer tanto. Si nos vamos a la página 7, sí, la que empieza, a él le había comenzado a resplandecer el rostro. A él le había comenzado a resplandecer el rostro. No me he presentado, dijo. Soy Manley Pointer. De cerca de Will Hobby, ni siquiera de un lugar, solo de cerca de un lugar. Bueno, espere un momento, dijo ella, tengo que ir a ver la comida. Fue a la cocina y encontró a Joy parada cerca de la puerta, desde donde había estado escuchando. Sácate de encima al azar de la tierra, dijo, y comamos. Miren el humor de Flannery O'Connor ahí. La mamá había dicho que la gente buena del campo era la sal de la tierra y de alguna manera Flannery pone como ese toque de humor, deja de ser como tan entregada a lo que es la sal de la tierra y vamos a lo que tenemos. Eh, hubo, hubo algo que de alguna manera hizo que este señor que estaba tan afuera, que la mamá ni siquiera quería dejar entrar, la conmoviera y el tipo, no sé si ustedes saben cómo termina, díganme ustedes, este señor sentado en la sala de esa casa. ¿Qué creen ustedes que haya conmovido tanto a esta mujer para permitirle la entrada? O que venga, siéntese aquí, venga, entre. Ahí está la clave, ahí más adelante. La mamá creía, o era católica, creía en la Biblia, en la palabra. Y él Sí, empezó por ahí. Él entró por la parte más débil de una persona. ¿qué es qué? Su espiritualidad. La fe en ese caso. Sí, Y otra cosa es que, y lo dice al comienzo del cuento, es que una de las cosas que ella pensaba, no recuerdo la frase exacta, pero la idea que deja es que ella pensaba que a todo el mundo había que darle una oportunidad, que todo el mundo tenía como algo que aportar y entonces pues ella no podía negarle la oportunidad a esta nueva persona. Entonces por eso terminó recibiéndolo. muy bien. Porque le También, estamos. Natalia, perdón, Sí, pienso también que el señor Pointer es un oportunista profesional y ve en el lenguaje superficial de la señora Hopwell una oportunidad apoyándose pues en esos esquemas morales y en los clichés y frases hechas que, o sea, en su poco nivel de estudio, por llamarlo así, en su poco bagaje, en vivir de las apariencias, en lo que fuera de la señora Hopwell, el bendito este se aprovecha, es un oportunista profesional con una gracia brutal y termina sentado en la mitad de la sala. sí, totalmente, totalmente eso era. Pero miren cómo era tan manipulador que no solamente se siente en la mitad de la sala, sino que hace que la señora Hopwell sienta que él y su hija tienen algo en común. ¿Y qué tienen en común? Dice aquí, él y yo tenían el mismo problema. La señora Hopwell se dio cuenta de que sus ojos se estaban llenando de lágrimas, pero hizo un esfuerzo, se repuso rápidamente y murmuró, no querría quedarse a comer, nos encantaría que aceptaran. Y se arrepintió al instante de haberlo dicho. Simplemente él supo cómo llegarle para ver que había un punto débil ahí, y el punto débil de la señora Hopwell, ¿cuál era? Esa hija tan estudiada, tan educada, que sin embargo había tenido ese problema. ¿Quién de ustedes recuerda cómo surgió ese accidente de Joy?
como con un tractor o algo así que se le arrancó la pierna, como que el tractor Con un estaba, hachazo, creo. ¿Cuál? Desde muy pequeña, ¿qué fue lo que le pasó? dale, Sebas. Algo recuerdo que fue un accidente, creo que con un hacha o algo por el estilo. Y que había quedado completamente, pues, con esa pierna arrancada del muñón, desde la rodilla, y que eso había cambiado la vida de esa niña para siempre, ¿cierto? Y que de alguna manera, esa manera de ser como de Joy que se vuelve como, o Hulga que se vuelve como tan áspera, había hecho que la mamá fuera como exagerada en su hospitalidad, que abriera como la posibilidad de que unas personas entraran, aunque ella no lo quisiera, pero como esa manera como que uno no lo ve, pero que los padres, digamos que hacen para Eso es contrarrestar. sobreprotección, eso se llama Sí, sobreprotección. Es la es, sobreprotección y ahí habla muy claro más adelante de que ella, a pesar de que ya tenía una edad, pues ya tenía como 32 años, la trataban como una niña. exacto, Entonces a ella le permitían hacer pataleta, según lo que uno lee en el texto, sí. y, y prácticamente era grosera, por eso hablaba de grotesca, más de que fuera de una forma corpulenta, era más de que era grosera para contestar. Sí, y la mamá trataba como de contrarrestar esa hostilidad de Julga, abriéndose como a otros personajes y sobre todo porque veía que esos otros personajes podrían ser como tan sensibles como su hija, como la sal de la vida. Si quieren, nos vamos a la página 9, eh, que empieza con, dijo que no daría $500 por la Biblia. Muy bien, tenemos algo que hacer. ¿Estamos ahí? Dijo que no daríamos $500, repitió la señora Friedman. Muy bien, todos tenemos algo que hacer, dijo la señora Hopper. Friedman Bueno, dijo que era sagrada para él. vámonos, si quieren, otra vez, en la mitad de la página dice, Dios santo, dijo, me aburro a más no poder, pero era tan sincero y tan auténtico que no pude ser descortés con él. Era la buena gente del campo, usted sabe, la sal de la vida. Hay una comparación que la autora quiere hacer entre la supuesta intelectualidad de Joy y digamos que la buena actitud de la gente del campo, que era para ella, que era una mujer como tan transparente, como tan inocente. Ella creía que como que ahí no había malicia y que la malicia estaba simplemente más en su hija, que era una mujer educada y culta, que era como si la educación la hubiera pervertido de alguna manera. Y ella estaba convencida que la buena gente del campo, ella tenía como una mirada muy, muy, muy superficial de todo lo que esta sabiduría de la gente del campo podía tener. Por eso no se da cuenta que también en esa sabiduría podría haber malicia. Leamos, por ejemplo, esa parte donde se dice, bueno, toda clase de gente es necesaria para que este mundo camine, dijo la señora Hopwood. Está muy bien que no todos seamos iguales. Y más adelante dice, había empezado a imaginarlo como una gran broma y luego había atisbado sus profundas implicaciones. Tirada en la cama, había imaginado diálogos que eran delirantes en la superficie, pero que, en el fondo, llegaban a profundidades de las que no sería consciente ningún vendedor de Biblia. Ayer la conversación que habían mantenido había sido de esa clase. Aquí estamos viendo una Julga que qué características empieza a presentar. ¿Cómo la ven? ¿Ven que esa Julga es soñadora o que es una Julga muy racional? Cuéntenme a ver. Realmente es muy soñadora, me ¿Por qué? parece. ¿Por qué? Ella, de todas maneras, la parte que manejaba, su parte intelectual, era la parte que le permitía soportar la, entre comillas, deficiencia que sentía que tenía. O sea, y la había trabajado, la había sublimado a través del estudio.
más la debilidad en el emocional estaba. Entonces no había podido hacer una defensa psíquica en el psiquismo y por eso fácilmente se dejaba llevar de su fantasía, porque su vulnerabilidad física la había hecho también vulnerable psíquicamente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quién me puede decir, si nos vamos un poquito más atrás, cuáles características tenían las hijas que aparecen ahí, que son las hijas de la señora Prima? ¿Y en qué se diferencian de Julka? Miren, digamos que al final de la página anterior, cuando aparece Ginés, bueno, Ginés es una buena chica, dijo la señora Coppel. Ginés y Camaré, las dos son buenas chicas. Camaré dijo que cuando ella y Liman se casaron, Liman le dijo que por supuesto ella era sagrada para él. Ella dijo que él dijo que no daría $500 para ser casado por el predicador. ¿Cuánto daría? Preguntó la muchacha desde la cocina de gas. Dijo que no daría $500. Muy bien, todos tenemos algo que hacer, dijo la señora Liman. Yo quiero que miremos la diferencia que hay en estas dos mujeres, porque miren que esas hijas sí se casan. Y aquí estamos hablando de mujeres que se casan en esa época. Estamos hablando de un cuento que se fue publicado en los 50. Mujeres que se casan, a diferencia de otra mujer que viene de un doctorado, de estudiar en la ciudad, que no se casa. ¿Quiénes eran las bien vistas en este caso? Para ustedes, ¿qué creen? Las casadas, ¿Por qué? porque tienen un estatus social de familia. eh, una mujer solterona es para cuidar a los otros, es como si dejara de ser mujer. Tiene que servir a los otros y lo que ellas hacen es inválido ante la sociedad. Mientras que una mujer casada se sobresale porque es buena esposa, buena madre, buena administradora, una santa. Siempre como que todas las virtudes se amparan bajo un matrimonio. Y qué tan casual, Mónica, que eso siga en este momento pasando, porque si ustedes ven, aunque las solteras son las cuidadoras y supuestamente son mujeres buenas, hay algo que segrega a las mujeres que se quedan solas. Y aquí vemos un perfecto caso de que Joy ya era una mujer que se iba a quedar sola. Joy ya era una mujer que por sus características, por su situación de discapacidad, y de la manera como la asume, porque la situación de discapacidad no es, digamos que un derrotero de lo que va a seguir. La manera como la asume era una mujer que se iba a quedar sola y de alguna manera su madre sufría por eso. Porque no era una chica, y lo dice la señora Hopewell, no era una chica que tuviera el sentido común de Inés, que lo más importante de esas chicas era que tenían sentido común. Y según ella, pues yo no tenía tanto ese sentido como tenían estas dos chicas. Me parece muy importante hacer esa contraprestación de personajes porque se aplica mucho a la realidad de hoy. O sea, mujeres que en realidad están en una vida de pareja y mujeres que toman la decisión o la vida las lleva a tomar el camino de seguir solas y cómo de alguna manera van siendo como apartadas a ciertas labores, apartadas y miradas desde una perspectiva muy distinta a lo que es una mujer que en realidad empieza por su matrimonio. Vamos a ir más adelante. Dice, había empezado a imaginarla como una gran broma y luego había atisbado sus profundas implicaciones. Tirada en la cama, bueno, aquí empieza una parte que es muy importante, que es cuando Hulga empieza como a fantasear como con ese personaje. Y como el perdedor de Biblias para ella ya empieza a ser como digamos que un reto. ¿O cómo ven ustedes que ve ella ese vendedor de Biblias desde el primer momento? Cuando se le acerca. ¿Alguno se acuerda cuál fue la frase que le dijo o no lo recuerda? Está más Creo que adelante, está en la página 10, les doy ahí como
Yo no recuerdo la frase específicamente, pero lo que sí recuerdo es que le generaba mucho fastidio. Mucho fastidio. Pero miren que hay algo de, digamos, como de grotesco. Les hablaba ahorita que había algo grotesco y burdo en la manera como Flannery Connor presenta a los personajes. La manera como este vendedor de Biblia se acerca a Hulga, que cuando estas dos mujeres los ven conversando dicen, pero ¿qué le pudo haber preguntado? ¿Qué pasó ahí? La pregunta que le hace es muy sutil, pero también es brusca y grotesca y anticipa lo que va a venir de esos personajes. La pregunta es, ¿alguna vez has comido un pollo de 2 días? O sea, estamos hablando de un pollito recién nacido. Ahí está mostrando de una vez lo que puede ser la brutalidad de este personaje. En vez de acercársela a saludarla, simplemente por ahí la coge. Y de esa manera la va jalando y la va jalando hasta que la invita a dar ese paseo. Ellos empiezan a tener una conversación, pero la conversación de él, otra vez, él empieza a decir lo que el otro quiere oír. Él empieza a halagarla. Me gustan las chicas que usan gafas. Yo también puedo morir, dijo ella de sopetón, y lo miró. Ahora tenía los ojos muy pequeños y marrones con un brillo afiebrado. Ella empieza como él empieza como a reflejar lo que ella quiere que le diga y se la va llevando, ¿cierto? Esa noche, pues que empiezan como esa conversación, ella de alguna manera, ¿ustedes creen que estaba por encima de él o él estaba por encima de ella en cuanto a, digamos que a la manera en cómo se relacionaban? Yo pienso que él la estaba manejando desde... Este es un personaje sagaz, un vividor, y ve en las personas su parte débil. Entonces, él ve en Joy esa parte débil, esa necesidad que ella tiene, y a partir de ahí él empieza a ser el que domina, el que la maneja. Se la va llevando como que se la va llevando y se la va llevando y ella empieza de alguna manera a tener como una fantasía con él. Miren que esa primera vez que se ven, dice así, esa noche Julga se había imaginado que lo seducía. Imaginó que los dos caminaban por el campo hasta que llegaban al granero más allá de los dos campos de atrás y allí las cosas llegaban a tal punto que ella lo seducía con facilidad. Y luego, por supuesto, tenía que vérselas con el remordimiento de él. Un genio verdadero podía llegar a hacerse entender hasta por un cerebro inferior. Miren que Ulga siempre pensó que estaba por encima de él y que la que iba a seducir y a conducir como esa relación entre ellos era ella. E imaginó que ella transformaba su remordimiento, el remordimiento de él, en una comprensión más profunda de la vida. Ella ponía de lado toda la vergüenza de él y la transformaba en algo útil. O sea, la que pensaba que lo iba a avergonzar, la que pensaba que lo iba a hacer sentir mal porque supuestamente él pertenecía a una condición inferior, era ella. Pero las cosas van a resultar muy distintas. Ella ¿Qué? era la que se creía cazadora, Exacto, muy bien, sí, ella se creía la cazadora. Y en cazadora, realidad, y el sí, otro la presa. exactamente, exactamente. Y miren la literatura cómo permite dar esa vuelta. Y lo que dice Ricardo Piglia de los cuentos. Son dos narraciones. ¿Cuáles son las dos narraciones? Habían dos señoras conversando sobre sus hijas, sobre la buena gente del campo, y al otro lado va la relación de este hombre y esta mujer, hija Julga de la señora Hoffman, y cómo la historia va terminando yéndose por ese lado, no por el lado de las dos señoras, sino por ese lado se va desenvolviendo la historia. Esas son una de las características que dice Piglia que tienen los cuentos. Y es que siempre hay una historia velada por detrás que es la que se va desarrollando. ¿Qué pasa entonces cuando en realidad ellos llegan a ese granero? ¿Cómo ven ustedes la situación de este personaje con Hulk? ¿Qué le pide?
Que le muestre cómo se quita la pierna. que le muestre la juntura de la pierna. Mira, sí. Miren que la seducción puede tener muchas máscaras. De alguna manera, él empieza a seducir a Pulga sin darse cuenta, empieza a traerla y mostrarle la juntura de la pierna. Es algo como así, como que te digan, muéstreme el escote de su blusa, pero de una manera grotesca. ¿Por qué? Porque la juntura de esa pierna es una parte muy íntima de esta mujer, íntima porque ella está lesionada. Y así como todos tenemos nuestras partes íntimas que algunos mostrarán más que otros, esta juntura de esta pierna para ella era algo religioso, algo que ella cuidaba, que ella escondía, ella no le mostraba a cualquiera. Al decirle esto, es déjeme entrar, muéstreme qué hay ahí. Y ella sin darse cuenta termina empezando a develarse. ¿Cómo la empieza a develar? También besándola, porque empieza a haber como una clase de seducción en que entre los dos, de alguna manera había una atracción, empiezan a besarse y en ese momento de estar los dos besándose, él empieza a reclamarle o a pedirle mucho más. Él de alguna manera vuelve a utilizar ese discurso inverso que utilizó con la mamá, con la señora Hopwood, cuando le decía, no, es que yo soy la buena gente del campo, yo soy una persona humilde, lo que a la mamá le atraía mucho, a Joy o a Hulka le empieza a decir, y cuando empezaron a subir al granero, que era de 2 pisos y como frío y oscuro, el muchacho le muestra una escalerilla que va a una parte donde hay, digamos que un heno, y el heno pues es blando y hay como alguna manera como de recostarse ahí. Miren cómo la maneja y le dice, lástima que no podamos ir allí. Es un discurso inverso. ¿Qué va a decir ella que es una mujer que se considera que está mucho por delante que él, que es una mujer que no se considera disminuida de ninguna manera? Le dice, ¿por qué no podemos ir allá? Y le dice ella, y él le dice, por tu pierna. Pero para ella eso no era una excusa, lo que hizo fue como cuando dicen que a uno lo pican para sacarle el agujón, que pican con aguja para sacar agujón. Él lo que busca es como empezarla a seducir, pero de una manera inversa. Usted no es capaz, claro que soy capaz, le tiene que demostrar ella. Pero Claro, perdón, yo ahí en esas letras entiendo que ella por ser una mujer que se sentía mejor que él, superior, es una mujer de retos. Y él en su seducción, en su enredo, en su manera de ser tan sagaz, la reta para que de alguna manera ella se suba sin que él la obligue. Totalmente. Es como un discurso a la inversa. Él la va Ujú. manipulando, diciéndole lo que él cree que ella no quiere hacer, pero es simplemente para picarle a ella, que ella le demuestre que ella sí lo puede hacer, que sí lo puede hacer, y que sin ningún problema lo va a hacer. Totalmente de acuerdo. Más adelante, si seguimos a la página siguiente, les quiero mostrar algo que es, digamos que un recurso literario. Cuando empiezan, bueno, ven, si es que vas a venir. Él comenzó a subir la escalerilla llevando torpemente la valija que llevaba pues en las manos. No necesitamos la Biblia, comentó ella. Nunca se sabe, dijo él jadeando. Más adelante en ese párrafo que sigue, hay un recurso que utilizan muchos. Ay, yo tengo una pregunta, yo no sé si yo leí mal en alguna parte, pero desde el principio yo la vi a ella, al contrario, era como con un cierto complejo. Ella dice que tiene 17 años y al principio pues se cuenta que tiene como 32. En ese momento él ya tiene la sartén por el mango. O sea, Sí, pues no hay nada que hacer. Ella es ávida y ansiosa por atención y él sabe que pues entre 17 y 32 pues se notan. sí, total. Entonces ya no hay nada que hacer. Ella ya pues quedó como a merced de él. Esa fue la impresión que me dio a mí.
Claro, y es que mira que cuando hacen la contraposición con esas dos hijas de la señora Freeman, que ya estaban casadas desde muy jóvenes, a los 32, en esa época una mujer era completamente quedada. Entonces, claro, ella se veía como en cierta, eh, eh, de alguna manera como más abajo, de algo, en el sentido, digamos que literal, pero se creía superior, pero sabía que por su edad ella ya estaba de alguna manera quedada. Esa diferencia de 19 a 32 es imposible pues de mantenerla, se nota desde donde uno la ve, pero ella trataba como de estar a la altura de, ella fue empezando como ya cuando en ese proceso de seducción, ella ya fue como empezando a develar y a mostrar que podía pues como de alguna manera en ese lugar por donde no pasaba nadie, en un lugar solo, seducir o todavía sentirse una mujer deseable. Veamos un poquitico más abajo y quiero que veamos esa imagen que utiliza esta autora. Dice, una vez que estuvo en el ENIL, o sea, ya habían subido, trató de recuperar el aliento por unos segundos. Ella se había sentado sobre un montón de paja. Miren esta imagen que tan bonita. Una ancha envoltura de luz de sol, llena de partículas de polvo, se volcaba sobre ella. Yo no sé si ustedes han visto a veces cuando entra un rayo de luz y uno puede alcanzar a ver como las partículas de polvo. No sé si captan la imagen como yo la capturo, que me gusta mucho que cuando un autor es capaz de mostrar con palabras una imagen, y usted ve un poco de luz que entra por un lado y se ve así el polvo que no se vería si no se hubiera sido iluminado como por ese pedazo de luz. La sugirió y la vimos. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Eso es una de las particularidades que tiene la literatura y los autores, o sea, lograr hacer una imagen con palabras tan potentes. Bueno, entonces estamos en ese proceso de seducción que es como tan fuerte. Vámonos para la parte del centro de esa página donde dice, ella apartó la mirada y la dirigió al cielo ahuecado y luego hacia abajo, al cerro oscuro y después más allá a lo que parecían dos largos verdes hinchados. No se había dado cuenta de que él le había sacado las gafas. Miren, miren cómo utiliza el humor acá. Pero este paisaje no podía parecerle excepcional, ya que raras veces prestaba alguna atención a su entorno. Ella Uno como lector advierte como una sugerencia de O'Connor de que los defectos de Hulga incluyen no solamente la visión que es defectuosa y la falta de una pierna, sino como una condición de no creyente consciente. Ella es consciente de que ella no es como muy religiosa, pero a la vez se sabe una mujer llena como de defectos, incapaz. Veamos más adelante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo de la ciencia? ¿Se acuerdan que la mamá encontró un texto en el que hablaba de la ciencia? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Miren cómo la autora vuelve a traer esa parte. En cierto sentido, comenzó a decir, si utiliza esa palabra sin pretender exactitud, la puede decir, pero no es una palabra que yo uso. No tengo ilusiones. Soy una de esas personas que miran a través de todo a la nada. Ahí vuelve a aparecer la frase que, miren que ella es una mujer completamente permeada por lo académico y lo intelectual. Ella hace parte del discurso y supuestamente por eso está suponiendo que es una mujer que está por arriba. ¿Se acuerdan que la mamá leyó la ciencia? Por otro lado, tiene que afirmar nuevamente su sobriedad y seriedad y declarar que solo lo preocupa lo que es, la nada. Entonces, miren que ella apropia ese discurso académico como parte de lo que es ella y lo utiliza en su vida común y corriente, aunque eso no sea parte de lo que es en su interior, porque sigue siendo, a pesar de todo, una mujer deseante y anhelante. A pesar de que esté inmersa en todos esos discursos académicos, ella es una mujer con una condición de soledad, con una condición de una discapacidad, pero una mujer que de todas maneras tiene como esos anhelos y esos deseos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá? ¿O algo que me quieran decir de ese personaje? Ana Hoyos.
o Elsa Parra. ¿Qué ven ustedes de esa mujer? No, pues es una mujer que pues ya a su edad, yo pienso que sin juzgar, yo creo que ya nunca había sentido el amor, nunca le había dicho a nadie que lo quería, nunca había besado, nunca se había sentido deseada. Y pues este tipo la leyó totalmente y le entregó lo que ella quería en su momento, como para ganarse más su confianza. Es más, él le decía todo el tiempo que sí lo quería. Y yo decía, pero ¿cómo le dice que lo quiere si hasta ahora lo estás, lo Tan está rápido. conociendo, fuiste de una vuelta y cómo lo va a querer así como de flash? Esa es una de las cosas que yo noté ahí mucho en el texto, pero también él usaba como esa necesidad de ella y como que él notó que ella era la que como que iba a mandar cuando dijo que ella iba a subir y después pues él sacó todas sus armas y le dio lo que ella deseaba para lograr que se quitara la pierna, para lograr que incluso eh, eh, después mostrarle que sus Biblias no eran ninguna Biblia, ¿sí? Sino que él cargaba eso y cargaba un peso, pero ese peso era que él se lo inventaba, eso no pesaba nada, lo que se leía en el texto, porque eso era hueco, ni siquiera tenía páginas, no llevaba una Biblia de verdad. Ese era un Entonces, timador. sí, era un timador completamente. Y lo otro es que él tenía pues sus, como decir, fetiches con este tipo de discapacidades y de mujeres, porque él más adelante lo hace saber, ¿sí? Entonces, a eso se dedicaba, a lograr obtener cosas que nadie más en el mundo podía tener. ¿No? Insólitas, insólitas, y miren que ahí está lo grotesco de Flannery O'Connor, porque no se nos ocurriría que un personaje, a partir de una seducción, lograra esto, y menos con un personaje tan vulnerable que queremos proteger, porque queremos proteger a esa mujer que va en muletas y que sabemos que es vulnerable, pero a la vez la autora nos va diciendo cosas como estas. La muchacha dio, muéstrame la juntura de la pierna de palo, le dice él. La muchacha dio un pequeño grito y su rostro perdió instantáneamente todo color. Imagínense, la obscenidad de la sugerencia no era lo que la sorprendía. Cuando fue niña, a veces había sido presa de sentimientos de vergüenza, pero la educación había removido las últimas huellas de eso como lo hace un buen cirujano con cáncer. No era mayor su sensibilidad a lo que él le pedía que su fe en sus vidas, pero era tan sensible respecto a su pierna artificial como un pavo real respecto de su cola. Cuidaba de ella como otros cuidaban de sus almas, en privado y casi con los ojos vueltos hacia otro lado. Si ustedes interpretan eso, recuerden la parte donde decía, nunca te has mirado hacia adentro, ¿cierto? Mire que supuestamente esta era una mujer que por su educación, ella ya había superado todo ese sentimiento de vergüenza, pero no, no necesariamente la educación cambia ciertos aspectos que son tan fundamentales y tan vulnerables en nuestro fuero interno. Y nuestro fuero interno es eso que nosotros protegemos de nosotros. Y la vergüenza tiene mucho que ver con nuestras partes púdicas. ¿Por qué hablo de esas partes, por ejemplo, como los genitales que no se muestran? Así era, como lo dice y muestra el ejemplo del pavo real con su cola, y así somos nosotros, pues, algunos en una menor medida que otros, pero hay partes de nosotros que físicamente nos las guardamos, que van cubiertas. Pedirle esto no solamente sobrepasaba lo que ya había la educación supuestamente logrado, sino que la arrebataba, la sacaba de su zona de confort. Y esto, ¿cómo se logra? Eso no se logra braviando al otro, ¿cierto? Porque es que hay maneras de ser violento y uno puede ser violento físicamente, pero también uno puede ser violento, aunque no lo crean, con la seducción. Y esta es una manera de violencia que de alguna manera se va a desenvolver de una digamos que con un signo trágico. Veamos aquí cuando dice, ella quedó mirándolo, no había nada en su rostro, en sus redondos ojos azules y fríos, que indicase que eso la había emocionado, pero ella sintió como si le hubiera parado el corazón y dejó que su mente succionara la sangre, su mente.
el muchacho con un instinto que provenía más allá de la experiencia. Oigan, pues la buena gente del campo que supuestamente su madre pensó que era un muchachito ingenuo, más allá de la experiencia, había puesto el dedo en la llaga y en su verdad, cuando después de un momento ella dijo en voz alta y ronce, muy bien, fue como rendirse a él completamente, fue como perder su propia vida y encontrarla de nuevo de manera milagrosa en la de él. Cuando esta muchacha acepta entregar, mostrar esa pierna, de alguna manera, o esa juntura, lo que está es como, digamos que cuando, lo voy a tratar de poner sin que ser moralista, cuando una mujer está entregándose al otro, a un hombre, entregando lo más sagrado que puede tener, ¿cierto? Porque esa era la parte que ella más cuidaba, ¿cierto? Y solapadamente este hombre lo que quería era otra cosa. Hasta ahora ustedes habían podido percibir que este hombre estaba enamorado o que este hombre la iba a seducir de esta manera. ¿Qué percibían ustedes cuando veían a Manly Ponte? Yo percibía la maldad del hombre, el manipulador. Sí. Creí que Lo iba a que, haber un sexual, pero nunca me imaginé ese giro dramático que le dio al cuento fue como, sí, cierto que lo deja uno como descolocado porque uno no piensa porque uno piensa en algún momento que ella es una mujer vulnerable, pero a la vez uno la ve fuerte. Y como lectores que vamos caminando ahí, vamos sintiendo como el despojo, y sin ser feministas ni machistas, hay algo que le ha robado, que le roba a él a ella, y no es propiamente su virginidad, sino digamos que un tipo de inocencia. Y demuestra que la mamá lo había malinterpretado drásticamente, y ese no es el joven sencillo y tan inocente que creía. Ella, de alguna manera, ella la rebajan, y esa visión como racional que ella tiene es como una cosa condescendiente con este pelado que era como tan cristiano. eh, y vemos como una actitud de superioridad moral que tenía Joy, y que no solamente él le atrapa, sino que la destruye. Yo no sé si ustedes, ya que vamos a llegar al fin, perciben que, que aquí lo que hay, de alguna manera, es como una especie de violación, una violación sin violentarla, o sea, sin agredirla físicamente, porque este hombre no solamente termina seduciéndola, sino que le roba algo que para ella era fundamental y básico, su pierna. Y ese giro, de alguna manera, lo que nos está mostrando es, es como la violencia física, no digamos del hombre a la mujer, también puede ser de la mujer al hombre, no necesariamente la violencia tiene que manifestarse con los golpes. A veces hay unas violencias que son mucho más dolorosas, y con esto pues como que quiero ir cerrando, y son mucho más hirientes que un golpe en la cara. Hay violencias que pueden acabar con tu vida simplemente con un acto tan, digamos que como tan virtuoso, como tan respetuoso, como con un acto que uno no esperaba, pueden acabar como con tu integridad y con tu vida, sin necesidad de que se dispare ni siquiera una bala. ¿Qué piensan ustedes de este final de Flannery O'Connor? Creo que es más bien una metáfora de el que sea una pierna o el que sea cualquier cosa. O sea, le tocó su punto débil. Pero yo creo que pues yo desde el principio, sí, él es un manipulador de miedo, horrible, descarado, pero ella ya entró mal, ella ya entró pensando que entraba en una relación bien parada y entró diciendo mentiras, mentiras no creíbles. Pues yo lo empecé desde el principio así. Entonces ella desde el principio, bueno, yo casi que desde el principio yo pensé, esto no puede acabar bien para ella.
O sea, ella de alguna manera era más que ingenua, era como ilusa. Por muy culta que fuera, no, sí, era demasiado ingenua. Y es Y él una se aprovechó, contradicción, es y él una se contradicción aprovechó, sí. totalmente, porque es que uno piensa que la educación y la cultura te quitan la ingenuidad y no necesariamente. No, Y hay una para malicia, nada. y hay una malicia, yo no sé si ustedes han oído, ¿cómo es que se dice lo de la malicia indígena? Hay una Sí, malicia que va más allá y que no necesariamente requiere de la intelectualidad o de la academia. casi que yo diría que es al contrario, porque una persona intelectual se sumerge en el intelecto y la vida cotidiana a veces tiene muchos matices que requieren pues rapidez y agilidad mental y de pronto la persona todo el tiempo viviendo en un mundo intelectual se le olvida esa parte pues que se necesita en la vida diaria como rápida, como yo no digo que avispada, porque es que nosotros a veces confundimos el que, el que avíspese para que no sea boba, no, es diferente, pero sí necesita cierto entrenamiento, cierta agilidad para la vida diaria, digamos. Y si uno está metido en los libros, puede que no lo tenga. Entonces puede que pues no sabría decir si es al contrario, pero puede que no tenga ese entrenamiento, De acuerdo, creo, de pues. acuerdo. Y A mí me también, Es- parece, dime, ¿quién? pues Mari. a mí me parece que la autora está trabajando una doble contradicción. Cuando se hace la lectura de la alusión que hace a la ciencia y que la ciencia no se fija en la nada, es porque la ciencia efectivamente no se fija en la nada. La ciencia quiere fijar la atención en lo que es la evidencia. En la nada no encuentra evidencia y la ciencia se basa en lo que tiene un contenido que puede ser evidenciado, demostrable, cuantificable. Cuando ella está con el chico y le dice que es de esas mujeres que no están nada, que como quien dice, no espero nada, me estoy desapegada de todo, lo que está mostrando es esa contradicción que la autora quiere mostrar, es decir, ella está dando una imagen que es totalmente lo contrario de su contenido de fondo, porque en el fondo lo que ella está es ávida del todo porque el traumatismo que ha presentado, su historia de vida, la ha alejado de la realidad. Ese evento traumático hace que una persona tenga dificultad de estar realmente presente en la realidad, puesto que la realidad es dolorosa. Entonces se esconde, hace como una figura opuesta, un espejo opuesto, y por eso ella realmente está es ávida del todo. Y esa avidez es la lectura que él sabe hacer. Él sabe que ella está ávida y que por eso es fácilmente tomable y que por eso, o sea, es una presa fácil para él, porque ella está ávida del todo. Totalmente de acuerdo, es una mujer anhelante, pero es una mujer anhelante contraria a esas otras dos mujeres que supuestamente hijas de la señora Freeman, que ya se habían casado, que habían logrado todo, pero que también eran víctimas de alguna violencia por haber escogido ese camino con esos maridos en esa época. Y ella, que creía que estaba fuera de todo ese tipo de situaciones, termina inmersa de una manera mucho más trágica. Entonces, bueno. Esta era la personaje que les quería presentar, Flannery O'Connor, espero que la sigan leyendo. Eh, este es el tipo de autoras que le va mostrando a uno eh, cosas que uno no ve en la vida y que son tan obvias, pero que están ahí. Y la literatura nos permite eso, acercarnos de alguna manera a situaciones que vivimos en el día a día y que nos pueden pasar como tan campantes, pero que son parte de lo que somos o representamos. No sé si me quieran alguno terminar o redondear un poco algo que le haya llamado la atención en la historia.
A mí Pero me sí, causó y colocaría como un título alternativo la perversión, lo denso que es el cuento, denso en cuanto a la parte psicológica del señor Pointer y le colocaría, porque es más que un morboso, es un coleccionista de vergüenzas. Él solamente quería tomar como una hiena a, a alguien indefenso, a alguien que tuviera unos defectos y colecciona vergüenzas, es un coleccionador de vergüenzas. Yo le colocaría un título alterno, coleccionador de vergüenzas o algo similar. sí, todas las perspectivas desde donde uno vea los personajes llaman mucho la atención. Nadie me ha hablado, por ejemplo, de la religiosidad, porque hablábamos de esa religiosidad del sur de Estados Unidos. Miren cómo había cierto fanatismo religioso, pero a la vez la autora lo devuelve y muestra que no todo el que esté vendiendo Biblias es un personaje bueno, sino que puede ser un timador. Entonces es como mirar esa vuelta que los cuentos permiten dar a una historia y ese giro dramático que utiliza Flannery O'Connor para que todos estos personajes que creíamos que iban por una pilita y un sendero de bondad terminen siendo grotescos y tan trágicos y tan arrebatadores. Sí, sí, y es que el título en realidad es una frase dicha por la señora, porque en últimas hace referencia supuestamente es a Pointer. La frase, la gente no es como en algún momento ella dijo, la buena gente del campo, que es tan simple y que no sé, la simpleza de la buena gente del campo, que no todos podemos ser tan simples, no sé qué. Pero es la opinión de la señora Freeman y la señora Hopwell. Entonces dice uno, en realidad el título es medio irónico. Claro, y esa parte que tú dices es la última frase. Algunos no pueden ser tan simples. Yo sé que nunca podría. La señora Freeman, que supuestamente para la señora Hopwell era la persona sencilla, ella sabe que no es tan sencilla. Lo que pasa es que la señora Hopwell es tan ilusa que de alguna manera cree que es simple y no es simple. Ujú. Ella no es simple. Ella sabe que de alguna manera tiene un conocimiento más profundo que la señora Hopwood, que va más allá y que puede observar a las personas que no son tan simples y que ella no lo es. Y ella de alguna manera sabía que Hulga tenía cierta complejidad y por eso la llamaba Hulga y a Joy o a Hulga la molestaba tanto eso, porque se sentía como desnudada por esa mujer que ella creía tan simple y en realidad no lo era. No lo Entonces, era. Y entonces el título yo creo que es irónico. claro, En total. últimas uno ya entiende el título, pero es pura ironía del autor. Claro, y miren que sale de una frase del texto. Yo quiero que Sí. noten ustedes los que escriben eso, que de alguna frase del texto el autor llega y saca. La buena gente del campo es simplemente todo lo contrario. Y no es que sea mala, acuérdense que la literatura no juzga, no es que sea mala, sino es que no son tan sencillos ni tan inocentes como usted cree por ser educado y punto. Pueden No, tener, en el texto, en La buena gente del campo, en el texto es una frase de ironía, pero en ningún momento se hace un juicio a la realidad de la gente del campo, no, ni más faltaba. ni por nada del mundo, ni están tratando ni de denigrar de ellos, nada de eso. Es simplemente, es como mostrar tu educación y tu cultura no necesariamente te dan las herramientas para mirar lo que no ves, lo que no puedes ver. Entonces, bueno, no les quiero dejar como esta es la lectura que les quería traer y dejarles como esa inquietud por esta autora. La idea era como que empezáramos a desmembrar ese cuento y lo viéramos desde ahí. Y nada, pues a darles las gracias pues, a Mónica y a todos ustedes por la participación y por habernos acompañado. Pues, Muchas maestra, gracias. muchísimas gracias por habernos Gracias. aportado tanto.
y también por enseñarnos a trabajar un texto, todas las cantidades de cosas que uno puede llegar a obviar cuando hace una lectura rápida o una lectura como por cumplir, o puede uno gustarle, pero no ve más allá de lo que todo el texto le está dando a uno. Gracias. Yo te iba a pedir ejercicios de escritura creativa, pero de todo lo que nos has dicho, creo que salen muchísimos, pero muchísimos ejercicios de escritura, en los nombres con significados, toda la intertextualidad que puede haber en cualquier cosa, el discurso inverso. O sea, todo eso da para hacer un montón de que seguramente van a enriquecer los textos que se están creando al interior de este taller. Chicos, no sé si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Es un momento de abrir el micrófono y participar. Vale. A ver. Yo A mí quiero, me gustaría tranquilo, no, sigue, sigue, sigue. Dale, dale, José. esto de la autoficción, esto de tomar las experiencias de vida, hacer un personaje pues con mucha más seguridad y experiencia e interioridad y además reírse de él. O sea, ser capaz de salirse de uno mismo y verse reflejado allí y es una manera de conocerse. Eso es lo importante. Yo solo al final descubrí que era ella. O sea, después de leer la biografía de la autora, pues, me di cuenta de esa discapacidad que ella está reflejada allí. O sea, ella se pone en el personaje, se ríe de ella, se interioriza, muestra todo lo que tenía que mostrar, sus dudas, sus ilusiones, me imagino que también sus deseos. Eso es muy bueno. Ahora, otra cosa, la literatura sirve para hacer vivir a otras personas lo que no han vivido. Y eso educa, eso forma. Yo les mandé hace poquito un link que pues esto estaba demostrado ahora por la ciencia. Cuando tú lees una novela, en tu cerebro empieza a funcionar la novela como si fuera realidad. Y empieza a sentir como si fuera real. Y por eso es tan fácil identificarse con un personaje y defenderlo hasta el final. Mm, Pero esto es lo enriquecedor, por eso existe la literatura, para poder decir a veces lo que no se puede decir normalmente, como para conocerse. Yo creo que es muy enriquecedor todo lo que se ha hecho hasta ahora y muchas gracias. Gracias, mi José. Luzma, ¿quieres participar? Gracias, Mónica. Sí, pues quiero darles las gracias, profe Mónica y a Natalia, porque con estas experiencias de ustedes y con esta forma de analizar un texto, uno aprende un poco más de cómo escribir. Somos de pronto empíricos, nacimos con ese brote histriónico de pronto, pero en la medida que uno escribe, lo hace con naturalidad, pero no ha alcanzado a darse cuenta que también tiene muchas cosas profundas que a través de las historias de estos autores y de sus escritos, uno dice, ah, yo lo venía haciendo de manera empírica, pero ahora entiendo qué significa esto. Entonces nos da como mayor fuerza para poder continuar en esta línea de la escritura que no es fácil y que a veces uno ni siquiera cree en uno mismo, ¿no? Yo siempre lo he dicho así. Siempre hay alguien que lo descubre a uno porque uno no se siente capaz y que estoy escribiendo y quién sabe si le gustará a alguien, pero bueno, escribo para mí, pero finalmente uno a veces se encuentra que hay tanta profundidad y si hay alguien que sea juicioso y analice las cosas de esta manera, podrá entender lo que uno también ha escrito y que sí, parte de las experiencias personales. Entonces ha sido muy enriquecedora esta charla. Muchas gracias, Natalia. Gracias, profe Moniz, por esta gran oportunidad. Gracias, Luna. Yo te quiero comentar algo porque veo que tú escribes y uno de los aspectos importantes de la escritura es la lectura.
que cuando uno lee, espérenme, qué pena, no sé por qué me está entrando espérenme. Cuando uno lee, escribe. Hay un momento y uno no se sabe en qué momento es que pasa uno de hacer mucha lectura a la escritura. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando tú sientes que haces parte de ese círculo de personas que están hablando. Los autores, aunque fallecidos, tienen una conversación entre ellos. Cuando tú escribes, entras a formar parte de esa conversación sin darte cuenta, pero empiezas a mostrar el mundo, no solamente desde los personajes que te rodearon en ese momento de vida, sino también que empiezas a coger, tú también puedes coger personajes de libros, como les mostré en la intertextualidad, y hacerlos un personaje vivo. García Márquez lo hizo muchas veces, cuando escribió La vida de Simón Bolívar, literario, que no es lo mismo que escribir una noticia en la que ustedes cuentan datos estadísticos reales. En 100 años de soledad, los muertos que iban en esos vagones eran muchísimos más de los verdaderos muertos que hubo en esa guerra. Pero ¿qué hace García Márquez desde lo literario? Mostrarlos desde la magnitud que eso tuvo para nosotros como pueblo. ¿Cuántos muertos tuvimos? Y literariamente los vuelve una multitud, aunque no hubieran sido muchos, puede que fueran muchos, pero no tantos. ¿Qué hace uno con la literatura? Como dice una autora que se llama Carolina Sarín, pasar fijándose. Uno pasa fijándose ese momento de vida que le tocó. Eso es lo literario. Mostrar en esta época en que usted le tocó vivir, así como a Flannery O'Connor le tocó después de esa guerra de secesión, estar en este mundo, ¿quién es usted que le tocó vivir en este siglo? ¿Cómo vio este mundo siendo usted de la ciudad que le tocó, del pueblo que le tocó? ¿Cómo ve usted ese mundo y cómo usted interactúa con él? Puede que todas las historias ya estén contadas, pero la historia suya, el filtro que es usted para contar esa historia es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, yo los invito a que en realidad empiecen a mirar ese mundo desde lo que son ustedes, enriquecerse con muchas lecturas, porque eso sí, el que escribe lee, no se les olvide nunca, el que escribe lee, y seguir con esas lecturas, ampliando ese universo de escritura y empezando a participar de esa conversación que muchos llevan teniendo desde siglos inmemoriales porque han escrito cómo les tocó vivir ese mundo. Ahora, desde la autoficción o desde personajes que vean. La autoficción te sirve para nutrirte, pero no necesariamente es todo lo que hay en la literatura. Usted puede ser quien quiera en la literatura. Eso sí, no juzgue, mire, observe y muestre. Eso es lo literal. Wow, muchísimas gracias, maestra. Muchas, muchas gracias. Chicos, Muchas ¿alguien más alguna pregunta? Aprovechemos que tenemos aquí Muchas una gracias, sí. maestra súper generosa en información y ávida de conocimiento. Entonces, por favor, cuéntenme si alguien más quiere participar. Bien, chicos, entonces les voy a pedir el favor que llenen el formato de asistencia que se los envíe a todos los WhatsApp. Eh, Gloria Mora, yo mandé también el dato de esta encuesta al grupo de Cundinamarca, entonces te pido el favor si lo puedes llenar. Y por último les voy a pedir el favor que si pueden prender un momentico la cámara para poder tomar la fotografía de registro para presentar nuestros informes de esta grandiosa visita. Muchísimas gracias. Germán, Mariana, ¿tu cámara te sirve? Bueno, chicos, muchas gracias. Espérenme, denme un segundo. Hacemos el copy-paste. Yadira, estás hermosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues maestra, como te decía, aquí tenemos una representación muy importante de los talleres que se dictan en Tenjo. Tenemos el grupo virtual de los jueves por la noche, que son las clases que se dictan hoy, los viernes por la mañana con Yadira y Zulia, la parte presencial con nuestro técnico de cabecera, ingeniero asesor de imagen, Sebastián, jóvenes escritores que son chicos, adolescentes,
pues bueno, chicos entre los 12 a los 19 años, que está aquí Mariana, y me imagino que tú sabrás que por las retrolatas hemos creado estos nodos donde nos estamos juntando para visibilizarnos y tejer redes con todos los que estamos en esta necesidad de escribir y de ser escuchados y de leer. Entonces, maestra, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas de nuestro municipio en Tenjo. Si algún día te encantaría venir por acá a pasar el frío y a conocer todos estos procesos, están abiertas las puertas de mi casa para que te hospedes acá, vengas. Realmente es un lugar muy bonito. Y pues hay una tierra muy fértil con todos estos escritores y para mí ha sido una bendición poder conocerlos, compartir sus escritos, pero sobre todo estos momentos que no solo aprendemos, sino que alegran el corazón. Entonces, pues bienvenida siempre y muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, Mónica, muchas gracias a todos por escucharme. Estoy en las redes Natamaya OC. Preguntas cuando quieran, las inquietudes que tengan, en lo que pueda como colaborarles desde la lectura, dirigiéndoles lecturas. Mónica, si me quieres llamar y preguntarme qué lecturas tengo muchos autores que te puedo presentar y les pueden gustar muchísimo. Entonces, nada, aquí estoy, ya saben dónde estoy. Vale, Muchísimas. Bueno, bueno, mis pues, chicos, Muchas gracias. muy amables, que tengan una feliz noche. No olviden, el sábado tenemos un encuentro de escrituras en Mosquera. Entonces vamos a estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde visibilizándonos, viéndonos desde los diferentes municipios de Sabana Norte y Sabana Oriente, no, Sabana Norte solamente. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias por estar conectados hoy a esta hora. Que tengan una maravillosa noche y un feliz fin de semana. Maestra, muchas gracias. Buena noche. dale, Mónica, Gracias. a todos, Gracias, gracias. buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Luzma. Gracias, Sebas. Muchísimas gracias, mi José. Gloria, muchas gracias. Nos vemos el domingo, el sábado. Espero que estés ahí para vernos. Yadira, gracias. Felicitaciones con tu reunión.